subcutáneo, que se puede palpar muy bien, y que además en su cara anteromedial, por su cara anteromedial, es totalmente subcutáneo, o sea, se puede palpar. Pero su cara anterolateral está cubierta por piezas musculares muy robustas, muy potentes y muchas camadas. Por posterior, a nivel de su diáfisis, llama la atención esa línea. Esa línea corresponde a la línea del músculo sóleo. Línea del músculo sóleo. Y el sóleo es un músculo que es parte del tríceps sural. Por lo tanto, hay algunos que le llaman línea sural. Pero la verdad es la línea del músculo sóleo, que va de lateral a medial. Y es diagonal hacia inferior. En su epífisis proximal podemos ver, primero, lo más llamativo son dos platillos, que se denominan platillos tibiales. Dos platillos tibiales. En el centro, dos tubérculos. Tubérculos intercondilios. Y uno se va a denominar tubérculo intercondilio lateral, tubérculo intercondilio medial. Y ambos, unidos, se van a formar, o van a formar la estructura que se llama eminencia intercondilia. Eminencia intercondilia, la que se va a proyectar hacia la fosa intercondilia del fémur. ¿Ya? Eminencia intercondilia. Delante de la eminencia intercondilia veremos un espacio que se denomina fosa preintercondilia. Y detrás otro espacio que se denomina fosa retrointercondilia, en donde se van a encontrar ahí los ligamentos cruzados de la rodilla. Después vamos a ver, cuando vemos ligamentos, dónde van exactamente insertos. Y aquí podemos ver parte de la fíbula, su cabeza. Ahí está entonces el dibujo de lo que serían los tubérculos y las fosas retro y preintercondilia. Epífisis proximal, vista anterior. Vemos que por la vista anterior existe un área rugosa que se denomina tuberosidad de la tibia, pero no confundir con su tubérculo más anterior, que se denomina tubérculo anterior de la tibia. Tubérculo anterior de la tibia, tuberosidad de la tibia, y bajo los platillos tibiales se puede observar estas estructuras que se van a denominar cóndilos tibiales, a pesar de no ser cóndilos reales, pero no importa. Cóndilos tibiales, ¿ya? Porque no tienen una superficie articular como cóndilos, pero forman esas eminencias amplias. Cóndilos tibiales, tuberosidad tibial, tubérculo tibial, y tenemos una pequeña cara articular hacia lateral que se denomina cara articular fibular de la tibia. Ahí se puede ver también una carita articular fibular de la tibia, porque ahí se articula la cabeza de la tibia. Epífisis distal. La epífisis distal tiene algunas cositas interesantes. Primero, y lo más importante, es esta estructura que se denomina, que tiene forma de paleta, que va por medial y que se denomina malleolo, que usted lo tiene en su punto óseo, ¿cierto? El malleolo medial. En cambio, por lateral se observa una cara articular, pero esa cara articular tampoco tiene cartílago, por tanto es rugosa. Y esa cara articular rugosa es también fibular, es la cara articular fibular inferior de la tibia. Y una superficie articular que está dada por el malleolo medial y por la cara horizontal de la parte más inferior de la epífisis distal de la tibia. Fíbula. La fíbula es un hueso parapediano, largo, y tiene algunas estructuras importantes, no muchas, pero que hay algunas cosas que usted debe saber. Por ejemplo, su orientación. La fíbula tiene un margen que se va a denominar interóseo, que es el margen más cortante de la fíbula. Usted va a tomar una fíbula y va a ver que en su diáfisis tiene un margen cortante, tiene varios márgenes, pero uno más cortante que el otro. Ese margen va dispuesto hacia medial, puesto que aquí también existe una membrana que se denomina membrana interósea, y por lo tanto ahí se inserta esa membrana. Está atravesada por varios surcos, y esos surcos son para el paso de tendones o músculos asociados, que no tienen nombre, pero sí llama la atención esta estructura, que es la cabeza de la fíbula, que podemos reconocer muy bien para poder reconocer su
su epífisis proximal de la distal. Esa cabeza de la fíbula termina en un ápice, que se denomina el ápice de la cabeza de la fíbula y mantiene un cuello, que también es quirúrgico, no se puede romper, se puede fracturar. Por lo tanto, tiene un cuello quirúrgico, una cabeza y un ápice. Es importante esto porque la cabeza y sobre todo el cuello de la fíbula va en relación a un nervio que se llama nervio fibular común y que es sensitivo, básicamente sensitivo, tiene otras cosas, pero que es, le da la sensibilidad a la parte lateral de la pierna. Entonces, si usted se presiona la cabeza de la fíbula, que se puede palpar perfectamente, y el cuello de la fíbula ahí un ratito, se va a encontrar con una sensación de hormigueo, una sensación de parestesia de toda la margen, o todo el compartimento lateral de la pierna, más parte del pie, porque por ahí pasa el nervio fibular común. A nivel inferior, por ahí tenemos ápice de la cabeza, tiene una cara articular con la tibia y un cuello quirúrgico. Pero a nivel de la epífisis distal, mantenemos un malleolo. O sea, casi toda su superficie está dada para el malleolo. Es el malleolo lateral y que mantiene una superficie articular por medial también para la tibia. Que podemos ver aquí en una radiografía de tibia y fíbula. Miren, platillos, cóndilos, eminencia intercondílea, tubérculos intercondíleos lateral y medial, cabeza de la fíbula, ápice de la cabeza, cuello de la fíbula. Aquí no se alcanza a ver el tubérculo en la tuberosidad. Acá, malleolo lateral, malleolo medial, superficie articular tibial. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se puede ver la patela? Sí, se puede ver. Tarso. El tarso está conformado por varios huesos pequeños, irregulares y otros no tan pequeños, pero en general se consideran huesos cortos y otros huesos irregulares. ¿Cuáles son huesos irregulares? Este, que se denomina talo, y este, que se denomina calcáneo. El talo y el calcáneo entonces son huesos irregulares. El resto se denominan huesos cortos, igual como era la fila del carpo. Veamos qué tenemos a nivel de un talo. El talo antiguamente se llamaba astrágalo. El talo, o talus, es un hueso irregular que tiene varios centros de osificación para su configuración, porque es bastante complejo en su configuración. Pero ¿qué nos vamos a encontrar que a usted le va a servir? Una estructura que se denomina la polea del talo, o tróclea del talo. Una estructura anterior que se denomina cabeza, por lo tanto esta es la cabeza del talo, y una superficie articular de la cabeza, que es esa, que básicamente va a formar una articulación especial, que la vamos a ver después en todo caso, transversa del tobillo. Y tenemos superficies articulares del talo contra el calcáneo, que se van a dividir en dos partes. Una superficie articular anteromedial, esa, y una superficie articular posterolateral. Entre ambas superficies articulares se va a encontrar un surco que se denomina surco del talo, que se puede ver ahí, surco del talo. Pero en configuración, en articulación con el calcáneo, se va a transformar en el canal del talo, canal talocalcáneo. Aquí podemos ver de nuevo el talo. Esta estructura está, dijimos, articulada con el calcáneo. El calcáneo es un hueso que tiene dos centros de osificación principales, y que tenemos una articulación con el cuboides, con ese, hacia anterior. Tiene una gran tuberosidad, una tuberosidad calcánea, en el cual en uno de sus extremos va a tener un pequeño tubérculo que se denomina tubérculo del calcáneo. Entonces no es lo mismo, tuberosidad y tubérculo del calcáneo. También dijimos que hacia anterior está articulado con el cuboides, así como el talo está articulado hacia anterior con el navicular o escafoides, de nuevo. Y mire la forma que tiene, así como alargada, ¿cierto? Alargada, y es escafoides o navicular. Y aquí tenemos interpuestos tres piezas óseas más o menos similares, que son las cuñas, y que van a ser
primera cuña, segunda cuña, tercera cuña, cuboides, navicular, talo y calcáneo. Aquí tenemos talo, calcáneo, navicular, cuboides, primera, segunda, tercera cuña. Los metatarsianos. Los metatarsianos son muy similares a los de la mano, pero diremos que normalmente y con mucha más frecuencia se ubican estos pequeños huesos a nivel del primer metatarsiano, que corresponde al hueso principal del alus, o dedo gordo, y que hablamos de un 85% de las osamentas mantienen estos huesos sesamoideos, que se llaman huesos sesamoideos del primer metatarsiano. ¿Ya? Por lo tanto, en la radiografía se puede detectar. El resto de las articulaciones y caras iguales a la mano, o sea, caras planas con la epífisis proximal, unas caras redondeadas y por lo tanto articulares y por lo tanto en forma de cóndilos para las distales. Ahí tenemos primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. La única diferencia es que estas se numeran de medial a lateral. En cambio, las otras eran de lateral a medial. Por lo tanto, ahí hay una pequeña diferencia. Y en relación a las falanges, igual, de medial a lateral, y no posee la falange media para el alus. Entonces tenemos falangil y falangel. Aquí podemos ver, miren, una radiografía es sesamoideos del primer metatarsiano. Aquí tenemos el hueso navicular. Ahí tenemos ¿cuál es ese? Cuboides. Y aquí estamos las cuñas. Entonces, esa es la cabeza del talo y eso es la cabeza del calcáneo. Y ahí hay un acercamiento de los sesamoides del primer metatarsiano. Ya, por fin. Yo te digo, mire, yo no les quiero invadir con más contenido porque sé que hoy tienen una gincana, mañana tienen una prueba. ¿Han estudiado harto? ¿Sí? Bueno, yo espero que les vaya excelente hoy en la tarde. Hicimos una gincana netamente histoembriológica para beneficio suyo. Creemos que le puede ir mejor que lo que les fue al año pasado, en el cual hicimos una gincana mixta con cosas de anatomía. Y las primeras gincanas, no se frustre, porque la primera gincana normalmente es mala, ¿ya? Y normalmente es su peor nota de gincana. Y normalmente son las peores notas del curso de morfología. Y normalmente es la peor nota de los cursos de morfología y neurociencia. Es así. Pero aquí voy, es normal eso. No se frustre si se saca un 3, un 4, ojalá saque un 6. Está todo estandarizado. Las muestras usted las ha visto. Pero ¿sabe qué les juega en contra? Los nervios. Porque se preocupa del tiempo, cuando no tiene que preocuparse. Porque cuando tiene 20, 25 segundos por muestra, está hecho para que usted escriba. Si usted sabe, lo escribe en 5 segundos. Y le sobra tiempo. Pero es cuando está enfocado en analizar el tiempo dentro de la prueba. Y que su compañero no se mueve, y que su compañero se movió al otro lado, y que ¿por qué mi compañero no vio esa muestra y se la saltó? No se preocupe de su compañero. Hágalo solo. Usted estudió, confíe en eso, tómese el tiempo, no se preocupe del tiempo, porque el tiempo nos preocupamos nosotros. Nosotros le vamos a decir cambio. Usted no está esperando ese momento. Trate de hacerla de una manera fluida. La prueba es corta, dura poco, dura 10 minutos, 8 minutos, eso es todo lo que usted analizó. Y lo otro, que si algo no sabe, no intente inventar. Porque cuando inventa, se come el tiempo importante para la otra muestra. Y después queda pensando en esa muestra que no supo y se está comiendo el tiempo de la muestra siguiente. Por eso que no le alcanza el tiempo. Pero si usted se olvida de la muestra que pasó, déjele una notita, déjele un punto, algo. Para que después, cuando esté la última muestra, se recuerde y trate de anotar algo. Pero no lo haga entre medio de la prueba. Por si no, se va a tupir, le va a ir mal. ¿Ya?
Bien, chiquillos, que estén súper bien, que vaya bonito el día.